El objetivo de esta sesión es esbozar los fenómenos que ocurren en el planeta mediante el sistema climático. El propósito de estas sesiones será desarrollar un marco conceptual desde la física para la comprensión del cambio climático. En la clase anterior comenzamos aclarando la diferencia de dos términos que muchas veces utilizamos como sinónimos en nuestra cotidianidad: clima y tiempo. Ahora veremos cómo estos pueden variar, y para ello definiremos sistema climático. Pero primero debemos entender qué es un sistema. En física y en muchas disciplinas es bastante útil dirigir nuestra atención a pequeñas partes del universo, ignorando detalles del resto del universo, permitiendo así analizar un determinado fenómeno. Por ejemplo, podemos enfocarnos en el análisis de la energía lumínica que proviene del Sol y que luego se transforma. Pero también podemos acotar aún más nuestro sistema para analizar la fuerza ejercida sobre el carrito o la fuerza de roce entre las ruedas del carro y el suelo. Si escogemos un determinado sistema, nos enfocamos en estudiar cierto fenómeno e ignoramos el resto. Por ejemplo, podemos estudiar las fuerzas que actúan sobre un jugador que patea una pelota para ponerla en movimiento, pero también podemos acotar nuestro sistema al balón y así analizar la trayectoria de la pelota luego de ser pateada. Según lo anterior, ¿cómo estudiaremos lo que ocurre en el planeta? El sistema climático se define como una entidad compuesta por 5 componentes interactuantes entre sí. Ellos son la atmósfera, la hidrosfera, criósfera, litosfera y biosfera, que en conjunto funcionan de forma compleja como un todo. La naturaleza de cada uno de los componentes del sistema climático es muy diferente en cuanto a su composición, propiedades físicas, estructura y comportamiento, pero aún así, todos ellos están interconectados entre sí a través de flujos de masa y energía. Comencemos mencionando qué contempla cada parte del sistema. La criosfera corresponde a todas las masas de hielo y nieve situadas sobre la superficie de la Tierra. La litosfera está formada por los continentes y el fondo marino, mientras que la biosfera está formada por la fauna y la flora continental y oceánica. El componente del sistema climático, atmósfera, lo definimos en la clase anterior, y su importancia se debe a que actúa como un escudo protector de los rayos ultravioletas del Sol y por mantener el calor. Finalmente, tenemos la hidrosfera, la cual está compuesta por toda el agua líquida que se encuentra en la Tierra, siendo el componente más importante los océanos, pues corresponde al 2/3 de la superficie del planeta. Ahora bien, tiempo y clima lo definimos en términos de la atmósfera. Pero es importante notar que como los componentes están interconectados entre sí, actuando como subsistemas abiertos que interaccionan, cada componente define indirectamente el clima. Por ejemplo, si no fuera por el gran almacenamiento de calor por parte del océano durante el verano, la variación estacional de la temperatura sobre los continentes en latitudes medias y altas sería mucho mayor que la observada. Y si no fuera por la existencia de vegetación, la temperatura diaria máxima en verano sería más elevada. En esta observación podemos ver una interacción entre biosfera y atmósfera. Por ejemplo, la criosfera y atmósfera también se relacionan, pues el hielo y la nieve actúan como aislantes de las superficies continentales y acuosas que se encuentran por debajo de ellas, previniéndolas de la pérdida de calor hacia la atmósfera. Por otro lado, la biosfera influye en el balance de dióxido de carbono en la atmósfera y océanos a través de la fotosíntesis, la respiración animal y todas las emisiones de CO2 asociadas a las actividades del ser humano. Ahora, un último ejemplo para mostrar la interacción entre estos subsistemas llamados componentes del sistema climático. Por ejemplo, los volcanes arrojan materia y energía desde la litosfera hacia la atmósfera, incrementando la turbiedad del aire.
Las partículas y los sulfuros eyectados por los volcanes podrían condensar en la atmósfera y formar aerosoles, los cuales tienen un papel importante en el balance radiactivo del planeta. Con los ejemplos anteriores, pudimos observar la interacción que existe entre los componentes del sistema climático y cómo estos se vuelven factores fundamentales para la evolución del clima. Además, se mencionaron fenómenos físicos como la radiación, transferencia de energía y masa, calor, erupciones volcánicas, entre otras, las cuales iremos estudiando en las clases que vienen para así relacionarlas con el cambio climático. Bueno, a continuación les presento pantallazos que tomé a resúmenes de noticias que encontré en internet sobre el cambio climático. La idea es que ustedes la lean y puedan en ella identificar componentes del sistema climático. Por ejemplo, la noticia la verde nieve de la Antártica, ver si corresponde a la atmósfera, criosfera, etc. Y ver también con cuál otro componente se relaciona. La idea es que trabajen como con los ejemplos que mostré anteriormente, por ejemplo, cómo una erupción volcánica afectaba la atmósfera. Y acá tenemos la tercera noticia que habla sobre las plantas y el cambio climático. Bueno, acá están por escrito las instrucciones de lo que deben hacer con las noticias. Y para finalizar tenemos otra pregunta de reflexión como lo que hemos acostumbrado hasta el momento, donde pregunto si creen necesario el estudio del sistema climático y sus componentes para comprender la complejidad del cambio climático y por qué. Recuerden siempre justificar sus respuestas.